Hola, un saludo especial para todos ustedes, para cada familia que está con nosotros disfrutando de esta reunión dominical. Qué rico poder estar hoy compartiendo la palabra, para mí es un honor. Quiero, antes de iniciar, mientras los saludo, pedirles un gran favor. Comparta esta transmisión con su familia, con sus amigos. Si está en el canal de YouTube, comparta para que muchas más personas puedan ver esta palabra. Pero de la misma forma, si está viéndonos a través de las diferentes redes sociales, comparta esta transmisión, porque esta palabra va a bendecir la vida de muchas familias, pero en especial de muchos padres, de muchas mujeres que están intentando levantar sus hijos en medio de la tempestad, en medio de la crisis. Y por eso he titulado a esta palabra en este momento, Sobrevivientes. Parece un título muy apocalíptico, pero va a ser de gran bendición y edificación, sobre todo para aquellos que son padres o están construyendo una generación en sus lomos. Dice Mateo capítulo 5, versículo 10 y 11 de la siguiente manera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero también nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causas os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Para ellos, bienaventurados. Yo quiero que me acompañen en una oración. Unámonos ahí en casa o donde estemos con nuestra familia. ¿Por qué no invitamos a toda la familia para escuchar esta palabra y nos unimos en oración para que Dios bendiga nuestro corazón y que esta palabra no solamente quede en nuestros oídos, sino pueda hacer mella en nuestro corazón? Señor, hoy venimos delante de ti, presentamos este servicio. Cada persona que se ha conectado, cada persona que está viendo esta transmisión, háblales, enséñales, ministra, porque necesitamos de ti. Guíanos, para que esta palabra no sea simplemente un pensamiento de hombre, sino sea el reflejo de tu voz para este momento y para este tiempo. Despierta a aquellos que están adormecidos en medio del temor y de la aflicción. Restaura a aquellos que necesitan ser restaurados a través de la palabra, porque la luz de ella es el reflejo de nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de mis películas favoritas se titula La vida es bella. Yo creo que muchos la han visto. Si alguien no la ha visto, se la recomiendo. Pero voy a contarle un poquito de lo que cuenta esta película. Y es la historia de un hombre judío italiano, dueño de una librería, que junto a su familia intentan salir adelante. Su hijo es un personaje particular en esta película, pero por ser judío se ve lamentablemente afectado por todo este avasallamiento del pueblo nazi y termina junto a su familia en el campo de concentración. Todo lo que sucede en el campo de concentración es supremamente impresionante, divertido, pero también nostálgico, doloroso. Este padre, quien es protagonista de esta película, intenta de alguna manera hacer que su hijo sobreviva en el campo de concentración sin sufrir lo complejo, lo difícil y lo doloroso que es habitar en un campo de concentración. Por lo tanto, el padre intenta que su hijo sobreviva al campo de concentración, haciéndole creer que es un juego, que ellos están en una competencia y se tienen que ganar un tanque de guerra. Hay unas imágenes que quiero mostrarles y es muy particular ese momento, porque mientras ellos están concentrados y los tienen allí como esclavos, el padre intenta que la mente de su hijo sea preparada para soportar los momentos de crisis que vivirán en los campos de concentración, y crea alrededor del campo de concentración la idea de que es un juego. El desenlace de esta historia es muy conmovedor, al mismo tiempo muy nostálgico.
Pero lo que nos refleja esta película es cómo un padre permite que su hijo en medio de la crisis vea la vida de manera bella. Cuando investigamos, esto hace parte de un libro titulado Al final derroté a Hitler, de Rubino Romeo Salami, quien escribió parte de su relato en los campos de concentración, de los pocos judíos que lograron sobrevivir. Pero lo que me queda en mi mente es todo lo que un padre hace para que su hijo pueda sobrevivir o prepararse para la crisis. Yo nací en la ciudad de Bogotá en el año 1982. Mi infancia fue una infancia muy modesta. No teníamos lujos ni riquezas, no éramos personas acaudaladas, pero lo particular de mi infancia, cuando la recuerdo, éramos felices. Mi niñez fue muy emocionante. Recuerdo tanto que no necesitábamos balones de alta gama para poder divertirnos. Entre medias, cinta y papel podíamos armar un balón. No necesitábamos una cancha sintética. 2 chancletas en el rincón de un patio eran suficientes. Nuestros carros de colección eran cajas de Colgate con 4 latas de gaseosa. Y eso para nosotros era diversión, felicidad. No teníamos una piscina en casa, pero era necesario simplemente que lloviera o que alguno de los hermanos mayores tapara el sifón de el baño donde nos bañábamos para poder hacer de esto un campo de diversión. La alberca donde mamá lavaba la ropa para nosotros era el jacuzzi. Éramos felices. No frecuentábamos restaurantes finos, no viajábamos a países, no teníamos lujos, pero siempre fuimos felices. Crecimos soñando con conquistar el mundo, crecimos con la visión de conquistar muchos sueños, de viajar, de tener una familia grande, muchos hijos, de que la vida sería siempre ese color de rosa, siempre sería feliz. Gracias a Dios tuve unos padres que en medio de la escasez nos enseñaron a ser felices. Pero tengo que confesarles, hoy a mis 37 años, con tristeza y con preocupación, tengo que decirles a muchos jóvenes, hoy en día la gente no vive, la gente sobrevive. Estamos en medio de una sociedad cruel, despiadada. Cuando me pongo a analizar, una de mis mayores frustraciones es crecer y darme cuenta que no todo el mundo tiene un corazón sano, sus intenciones no son buenas. Lamentablemente la maldad del ser humano es tan cruel que por lograr sus objetivos no le importa si es necesario hacer rumbo de cadáveres para llegar a la cima. No les importa acabar con la vida de otro para conseguir sus objetivos, bajo el lema de que en esta selva sobrevive el más fuerte. Cuando creces te das cuenta que la felicidad no parece eterna y te tienes que enfrentar a un mundo muy hostil, a un mundo muy duro donde la sociedad pasa por encima de los otros sin importar su autoestima, sin importar su familia, y es como si tú no eres fuerte, te va a llevar la corriente. Esta es una selva donde sobreviven los que son más fuertes y empiezan a quitar dentro de ti las motivaciones y las ilusiones y van dañando tu corazón a tal punto donde esa decadencia se vuelve general. Frente a qué sociedad estamos hoy es la pregunta que quiero hacer. Donde la maldad se hace ley, donde la maldad es el común denominador y la bondad es sinónimo de fragilidad. Si alguien es amable, si alguien es bondadoso, si alguien es respetuoso, es medido como frágil, como débil. Si alguien con ímpetu pasa por encima de los demás, hace daño contra otros
y respeta, se impone a la fuerza, es llamado como fuerte. ¿En qué momento se invirtieron los valores? He escuchado muchas veces a personas decir: de nada vale ser bueno en esta vida, porque son los malos los que triunfan, son los malos los que lo logran. Alguien me decía: Jaime Andrés, la vida le va dañando a uno el corazón, o le va endureciendo el corazón, porque es la única manera de sobrevivir. Y cuando me pongo a analizar, en muchas de esas palabras hay razón. Hoy en día, cuando Dios me ha dado la oportunidad de ser padre, mi corazón muchas veces se llena de temor de en qué mundo estoy criando a mis hijos. Yo podré criar a mis hijos en mi casa y los podré salvaguardar con los valores, los principios que yo he sido formado, pero no tengo el control de lo que se van a encontrar en esta selva salvaje. Yo no tengo control de la dureza con la que van a tener que enfrentar en su universidad, en su colegio, en el mundo real. No tengo control de las presiones sociales a las que ellos van a tener que estar expuestos, presiones sexuales, presiones ideológicas a las que ellos van a ser presionados para poder sobrevivir y convivir en una sociedad donde su corazón está oscuro. Muchos padres me entienden, muchos jóvenes me entienden de lo que estoy hablando. Hoy en día sobrevivir en esta selva se hace cada vez más duro, pero criar a hijos en este momento se hace más complejo. Tengo temor de que crezcan en una sociedad tan superficial, donde las redes sociales manejan su autoestima, donde las redes sociales establecen cómo deben actuar, vestirse y comportarse para ser aceptados por los demás. Me da temor que sean hijos de un pastor. Alguien diría: ¿y por qué? Porque lamentablemente serán juzgados con un rasero más fuerte. No les permitirán equivocarse, no les permitirán fallar. Es el hijo del pastor, no se puede equivocar. Muchos estarán buscando los errores de ellos para argumentar sus pecados, para callar su conciencia. También me da temor poder educar hijos en este tiempo con unos principios y con unos valores, cuando afuera esos principios y esos valores parecen retrógrados o ridículos en medio de una sociedad contemporánea de libre pensamiento, donde todo lo malo es bueno y lo bueno es malo. A veces digo, ¿cómo formo a mis hijos con valores de integridad, de pureza, cuando afuera la sociedad ha invertido esos valores? Yo podré controlar lo que se enseña en mi casa, pero no podré controlar lo que se enseña en esa selva llamada mundo. Muchas veces me da temor de poder corregirlos y educarlos, porque cada vez las leyes castigan más al que corrige y educa, pero no al que asesina, aborta. En estos días en el Congreso de la República se está tramitando un proyecto de ley para castigar a aquellos padres que corrigen a sus hijos a través de la violencia. Y estoy de acuerdo que acabemos la violencia intrafamiliar, pero lo que no estoy de acuerdo es que le quiten la potestad a los padres de corregir a los hijos. Tengo el temor de formar a unos hijos con un corazón sano en medio de una sociedad donde serán vistos como objetos y muchas personas los utilizarán para sus objetivos. Por eso he llamado a esta enseñanza sobrevivientes. Porque mientras hacía esta reflexión, Dios me puso en el corazón que yo no podré sacar a mis hijos de la realidad en la que están creciendo. Yo no podré encerrarlos en una burbuja y pretender de que nunca salgan de casa, o que nunca se enfrenten a la universidad, o que nunca se enfrenten al mundo real. No podré evitar que ellos tengan que sufrir, o muchas veces que ellos tengan que pasar situaciones frustrantes o decepcionantes. No podré
evitar que los señalen, que los critiquen o muchas veces que renieguen contra ellos. No podré evitar, pero lo que sí puedo hacer como padre es preparar a mis hijos para sobrevivir en un mundo decadente. Así como en esta película el padre intentaba que su hijo pudiera sobrevivir en medio de los campos de concentración, he entendido que la palabra me da las herramientas para enseñarle a mi hijo no solo los valores, los principios y el amor a Dios, sino me da las herramientas para enseñarle a sobrevivir en medio de un mundo hostil. Personalmente, cuando crecí, me frustró ver ese mundo hostil de que les hablo. Como lo dije anteriormente, crecí en una familia cristiana en medio de una sociedad y rodeado de personas con unos valores y unos principios, pero cuando salí a la universidad, cuando salí al mundo real, cuando salí al mundo empresarial, cuando salí al mundo político, me di cuenta que estamos en medio de una sociedad que mata y come del muerto, en medio de una sociedad que consume sin importar y va dejando rastros de quién pasó por ahí y de por encima de quién pasaron. Esa es la verdadera sociedad. Y lamentablemente todo eso fue robándonos la felicidad, fue robándonos el gozo, fue robándonos la pasión, fue robándonos la motivación y esa motivación de jóvenes y esa motivación de adolescentes y esa motivación de muchachos que teníamos de transformar el mundo se fue llenando de heridas, se fue llenando de dolor y fueron tantos los señalamientos, tantas las críticas que preferimos encerrarnos en casa para no volvernos a enfrentar a ese mundo. Pero hoy tengo que hablarle a los jóvenes. Tenemos dos opciones: nos matan o aprendemos a sobrevivir con ellos. Hay una frase que me gusta mucho y me quedó en la cabeza cuando la leí: casar o ser casados. Vivimos en función de que no nos casen o vivimos en función de casar. Vivimos en función de ser perseguidos o vivimos en función de conquistar. Pero aquel que en su corazón tiene la pasión de transformar el mundo, de afectar la sociedad, tiene que prepararse para sobrevivir, porque no se va a enfrentar a un mundo fácil. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo, fórmelo, dele las herramientas, dele el kit. Mamá, entiende algo: tú podrás ir con él al colegio, pero no podrás entrar a clase. Podrás acompañarlo hasta su adolescencia, pero en algún momento él tendrá que enfrentarse solo al mundo. No le enseñes a sobrevivir en casa, prepárelo para sobrevivir en el mundo. Por algo dice la Biblia: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Preparémonos para sobrevivir en medio de esto. Por eso muchos jóvenes apenas salen de casa, el mundo les da dos vueltas, su ideología es transformada, sus principios se van al piso. ¿Por qué? Porque fueron formados simplemente en una burbuja romántica llamada hogar, pero no fuimos preparados para vivir en un mundo hostil. Y eso cuesta. Cuestan las decepciones, cuestan los fracasos, cuesta caer, y cuando esperas una mano solo encuentras dedos señalando. Cuesta cuando ves que muchas personas están esperando tu caída para ellos crecer. Cuesta entender que no todo el mundo tiene las motivaciones correctas ni el corazón sano para poder construir. Cuesta en ocasiones entender que en donde estabas apoyado, en quien habías confiado, hoy ya no está en contra tuya. Se hace necesario formar, instruir, levantar a nuestros hijos para que aprendan a sobrevivir en medio de un mundo hostil. Jaime Andrés, ¿y qué le podríamos dar en ese kit de supervivencia, si lo podemos llamar así? Pues quiero dejarles
Tan solo 4 consejos o 4 cosas que podrías echarle en esa maleta de kit de supervivencia. Piensa por un momento que tu hijo está creciendo y se va a ir a una excursión y tienes que echarle en esa excursión 4 objetos para que sobreviva. ¿Qué le echarías? Alguien diría una linterna, otro diría yo le echaría una brújula, alguien diría yo pondría en su maleta una lata de atún, otro diría yo le pondría un tarro con agua, alguno le diría yo pondría en él un dispositivo GPS para localizarlo dónde está. Cada uno intentaría ponerle un kit de supervivencia a su hijo. Ahora vayámonos al mundo espiritual, vayámonos al mundo real. ¿Qué le podríamos poner a nuestros hijos para que vivan en medio de una sociedad corrompida, en medio de una sociedad decadente? Pero lo primero que el Señor puso en mi corazón a través de la palabra es: enséñele a su hijo quién es Él. Establezca en él una identidad, porque si él sabe quién es, puede venir lo que venga sobre él, los pensamientos, las presiones, pero nadie lo moverá. Efesios capítulo 1 del versículo 4 al 6 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Versículo 5 de Efesios 1 dice: nos predestinó para adopción como hijos mediante de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Si tú logras que tu hijo entienda quién es, que es hijo de Dios, que Él es su padre, si tú logras sembrar eso en él, que él descubra su naturaleza como hijo de Dios, mira, podrá venir y podrá enfrentarse, podrá derribarse, pero siempre dentro de él habrá la convicción de que es hijo de Dios. ¿Qué tan profundo es la convicción de tu hijo, de tu hija en torno a quién es? Y cuando le preguntas quién es, él podrá dar muchos adjetivos en torno a su personalidad, pero lo más importante de su identidad no está en el apellido Beltrán o Martínez, está en su paternidad espiritual, hijos de Dios. Porque cuando no esté papá, cuando no esté mamá, cuando no haya nada alrededor, ahí en ese momento es donde reconocemos que los hijos de Dios no somos abandonados. Hay un padre que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo conoce, que hace justicia por sus hijos. Por eso es que oramos: Padre nuestro que estás en el cielo. Por eso es el clamor de todos: Padre nuestro, identidad con Él. Y cuando hay identidad con el Padre, el mundo puede intentar darnos vuelta, el mundo puede intentar corromper nuestro corazón, el mundo puede intentar llevarnos a la lona, pero siempre volveremos a la identidad, al Padre. Enseñémosle a nuestros jóvenes, enseñémosle a nuestros hijos quiénes son hijos de Dios. Y aún como el hijo pródigo, podrá abandonar la casa, podrá abandonar el padre, intentará recorrer el mundo en medio de todos los placeres, diversiones, motivaciones, pero cuando esté en la silla de la reflexión y escudriñe su corazón, siempre volverá a la esencia de su padre. Y dice el hijo pródigo, y volviendo en sí dijo: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Cuando él escudriña hacia adentro, encuentra su naturaleza, su padre. De pronto nuestros hijos no serán los mejores cantantes, no pertenecerán al ministerio de alabanza, ni serán líderes en el grupo de jóvenes. Pero si tienen identidad con su Padre, si tienen identidad con el Padre que está en los cielos, créame, será suficiente para aprender a sobrevivir en medio de una sociedad hostil. Lo segundo que quiero que le pongan en esa maleta a su hijo
para que puedan sobrevivir en medio de un mundo hostil es: enséñele que son personas con propósitos. ¿Cuál es su propósito? En él hay un destino. Muchos jóvenes viven dando tumbos de aquí para allá porque no encuentran un destino. Se sienten que no hay un propósito en ellos. Creen y el enemigo les ha hecho pensar que son el resultado de un error. Y eso es mentira. Lo dice el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5: antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes de que naciera te santifiqué. Dice: te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Muchos jóvenes andan perdidos en el mundo. Muchas chicas andan perdidas intentando buscar afecto, amor, cariño. Muchos jóvenes andan en medio de la droga, el vicio, el sexo desordenado, intentando buscar identidad, intentando buscar propósito, porque no han comprendido, uno, que su identidad está en el Padre que está en el cielo, y dos, en que su llegada a este mundo es con un propósito. Pero ese propósito no solamente lo vas a encontrar en la universidad, en la biblioteca, en los libros, en las conferencias, ni en las capacitaciones de alto nivel. No. Ese propósito lo encontrarás cuando encuentres tu identidad. Porque cuando te encuentras con tu padre, descubres que ese padre te trajo con un propósito. Pero si tú logras que tu hijo encuentre un propósito, encuentre un destino, créeme que podrá estar bajo presión en el mundo, podrá estar trabajando en el círculo más complejo, más corrupto, pero no se corromperá, no se moverá, no será derribado, porque él sabe que tiene un propósito. Hemos sido muy irresponsables como padres. Hemos formado hijos para la iglesia. Otros han esperado que la iglesia le forme los hijos. Muchos creen que la responsabilidad de educar a los hijos está en el colegio, y cada vez estamos más amenazados por las distintas ideologías que la academia enseña. Realmente, la responsabilidad de formar hijos, hijas que sean capaces de sobrevivir, sobreponerse y triunfar en medio de un mundo tan hostiles es nuestra, padres. Pero las herramientas las tenemos. Pongamos en su mochila primero identidad. ¿Quién es su padre? ¿Quién es él? Su naturaleza está en su padre. Dos, ¿cuál es su propósito? ¿Hacia dónde Dios lo tiene? Tenemos que arrancarle de la cabeza esas mentiras que el enemigo les ha metido, que son pocos, que hay mejores que ellos, que mire lo que ven en televisión, lo que ven en redes. Se ha vuelto una presión emocional. No, si Dios tiene un propósito con él, Dios lo cumplirá. Dale la seguridad que cuando salga a la calle, nunca olvide que Dios tiene un propósito con él. Tercero, se hace necesario enseñarles a ellos que dentro de ellos hay poder, hay autoridad. Cuando tú le enseñas a tu hijo que su fe no es simplemente la religión de papá o la religión de mamá, que cuando tú le enseñas a tu hijo que la fe va más allá de cantar coros en una iglesia o escuchar un sermón, que esa fe le da poder y le da autoridad sobre el mundo natural y sobre el mundo espiritual, ellos empiezan a ser personas de autoridad donde se mueven. Necesitamos que nuestros hijos entren a la dimensión espiritual, entiendan que en ellos hay autoridad, que en ellos hay poder. Pero lamentablemente nuestros hijos no han entendido que en ellos hay poder, es porque no han visto poder en nosotros. Dice la palabra en Lucas capítulo 4 versículo 18, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
El Espíritu de Dios está sobre mí. Y si mi hijo crece viendo el poder que hay en mí, desatado en mi trabajo, desatado en la salud, desatado en mi familia, él tendrá que reconocer que es que en mi padre hay poder, y ese poder que hay en él es el mismo poder que yo quiero. Porque cuando llegan a la universidad se sienten presionados. Cuando llegan al trabajo, cuando llegan a un entorno distinto, se sienten presionados por el poder político, por el poder religioso, por el poder social, por las tendencias de las redes, por las tendencias de los jóvenes, por las tendencias mundiales, y se sienten pequeños, se sienten miserables, sienten que ellos no tienen poder. Pero cuando un joven crece con autoridad, crece con poder, no se amilana, no se avergüenza, desata el poder que hay en ellos. Hay muchos jóvenes que se avergüenzan de su fe, no porque su fe sea mala, no, es porque no han podido desatar el poder de lo que creen. Y la mejor manera de predicar a Cristo no es simplemente con el discurso. La mejor manera de predicar a Cristo son mis actos manifestados en poder y en autoridad. Y cuando ese poder se empiece a manifestar en lo que ellos dicen, en lo que ellos hacen, en lo que ellos conquistan, en cómo Dios los respalda, la gente tendrá que voltearlos a mirar y decir: ¿qué tienen ellos que no tienen los demás? En ellos hay poder. Mientras hay un hijo en la universidad y un padre clamando poder, mientras hay un hijo entrando a entornos donde nadie había entrado, ahí debe haber un padre clamando poder. Jóvenes en la política con poder y autoridad, que no se corrompan, que no se dobleguen, que como Daniel se mantengan íntegros y sean 10 veces mejores. Hijos en el arte, en la televisión, en la cultura, en el deporte. Necesitamos que nuestros hijos no se amilanen, por el contrario, desaten el poder que hay en ellos. Hijos que sean directores de medios de comunicación, que sean directores de medios de opinión. Es cierto, muchas veces nos conformamos con un empleo, pero no es porque nos conformemos, es porque nos da temor pensar en más. Nos da temor arriesgarnos a más, nos da temor dejar el empleo por empezar un proyecto de emprendimiento, nos da temor abandonar esa seguridad de que todos los meses me llega esta platica por atreverme a soñar más. Y esa falta de atreverme a soñar más se llama falta de autoridad, falta de poder. Porque cuando en ti está el poder de Dios, tú vas de gloria en gloria, de poder en poder, de bendición en bendición. Con el Ministerio de Jóvenes tenemos un propósito todos los sábados cuando reunimos a los jóvenes, y es que ellos salgan entendiendo que Dios no es simplemente una religión tradicional. Dios es real y se manifiesta, y estamos pidiéndole la manifestación de Dios en todos los campos. Que nos deje ver su gloria, que nos deje ver su poder. Este mundo hostil, este mundo que se está desboronando en sí mismo, este mundo que se consume en medio de corazones endurecidos, tendrá que reconocer que hay un Dios. ¿Por qué? Porque hay jóvenes, hay hombres, hay mujeres que a través del poder de Dios desatan cosas sobrenaturales. Y finalizo: lo cuarto que debes poner en la mochila, en el bolso de tu hijo, para que pueda sobrevivir en medio de la crisis, en medio del mundo hostil, es: enséñele a levantarse. Yo quiero que mientras me acompaña ahí con un piano, quiero terminar con lo siguiente. Yo no podré impedir que mis hijos se resbalen y caigan. Por mucho que Jaime Andrés quiera, no podré impedir que el corazón de mis hijos alguien les haga daño o se sientan decepcionados. Por mucho que yo quiera que mis hijos no se equivoquen, no podré impedirlo, porque en algún momento se equivocarán, tropezarán, caerán. Pero lo que sí yo puedo hacer es prepararlos para que si 7 veces cae, 7 veces se levanten.
Y clara la palabra en decirlo en el libro de Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dice, mas los impíos caerán en el mal. Yo quisiera que ni Alejandro, que es el hijo de mi esposa, nuestro hijo mayor, o Alicia, que es la pequeña que se ha robado nuestro corazón, quisiera que no les pasara nada malo. Y como padre intento protegerlos. Cuando llevamos a Alicia a vacunas, me duele más a mí que a ella. Cuando ella se golpea, se lastima, duro más yo con el dolor que ella. Quisiera que nada malo le pase, y mientras sea una bebé, mientras sea Alejandro un adolescente, intentaremos hacer todo lo necesario para que nada malo les pase, nadie les haga daño. Pero llegará un momento donde ellos tendrán que tomar sus propias decisiones. Y quisiera que en su mochila, cuando empiecen a caminar por el mundo, por sus sueños, a conquistar sus propósitos, puedan llevar la capacidad de volver a levantarse. Porque papá, mamá no estarán siempre, pero Dios nunca dejará de ser en ellos. Si yo tengo hijos que aprenden a levantarse, no importa cuán profundo haya sido el hueco en el que Satanás los engañó y los hizo caer, tendré la satisfacción de que se levantarán, y ahí estaremos para levantarlos. ¿Qué falta le hace a la iglesia? Preparar a sus discípulos, preparar a sus hijos espirituales para levantarlos. Hemos creado una iglesia de gente para que nunca se equivoque, para que nunca falle, para que no cometa errores. Y está bien, busquemos la santidad, pero no les enseñamos a nuestros hijos espirituales a levantarse. Y llegó la crisis, llegó la pandemia, y muchos empezaron a flaquear, muchos empezaron a caer, muchos empezaron a debilitar. Y hoy no saben cómo levantarse, porque no hay culto, no hay quien ore por mí, no hay un ayuno donde yo pueda ir para que pongan manos, no hay un encuentro donde me pueda reunir. No preparamos a nuestros hijos para la crisis, no preparamos a nuestros hijos espirituales para que aprendieran a levantarse. Yo le agradezco a papá, yo le agradezco a mamá, que en medio de los errores que ha cometido Jaime Andrés, no dejaron de creer en mí. Y aún en las heridas más profundas y en las caídas más profundas, ahí estuvieron para decirme: levántese y vuelva a empezar. Y si esos son ellos, que son imperfectos, ¿cuánto más Dios, que es perfecto? Si nosotros, siendo padres imperfectos, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Puedes imaginarlo? No estás solo en medio de la crisis, no estás solo en medio de la oscuridad, no estás solo en medio del error. Si caíste, vuélvete a levantar, que tu Padre te ha dado la opción. 7 veces cae justo, se levantará. Cada mañana la misericordia de Dios es nueva. Mientras haya vida y esperanza, ¿qué más puedo decirle? Levántate. Y si te sientes perdido, busca la identidad en tu Padre que está en el cielo. Él es tu Padre que te ama, y en Él encontrarás un destino, encontrarás un propósito. Y si has caído, te invito a que te levantes, porque en ti hay poder. Sé que este mundo es muy duro, y el Señor puso en mi corazón esta palabra para muchas personas que están desanimados, decepcionados.
porque hicieron todo lo que estaba en sus manos, lucharon, se prepararon, trabajaron, y todas las puertas están cerradas. Muchos se sienten utilizados, muchos se sienten abandonados, otros se sienten avergonzados. Y se han encerrado en su cuarto, se han encerrado en la depresión, se han encerrado en el desánimo. Yo quiero decirte hoy, te tendrás que levantar, porque si tus padres no te prepararon para la crisis, la iglesia te va a preparar. Porque de esta vamos a salir, no vas a morir en medio del camino, no te vas a rendir. Jaime Andrés, es muy duro, no quiero volver a tocar más puertas, no quiero volver a intentar, no quiero volver a amar, diría alguien, no quiero volver a creer en alguien, mire cómo me dejaron herido, mire cómo me dejaron lastimado, mire cómo estoy, diría alguien. Pues no te vamos a dejar en el camino, tendrás que volver a levantar. Y así te cueste horrores, tendrás que sanar tus heridas y volver al campo de batalla. Porque si el Señor te trajo, no fue para esconderte en las cuatro paredes de una congregación. Si el Señor te trajo para que conquistaras un mundo que se estaba desbaratando en sí mismo. Alguien diría: Jaime Andrés, que venga rápido el Señor para que podamos salir de este mundo que se consume en medio de la maldad y del pecado. Yo le diría: Dios no te trajo para llevarte de una vez, Dios te trajo porque en ti está el poder y la capacidad de que muchas cosas puedan cambiar. Por eso quiero terminar haciendo una oración. Quiero que todos los que necesitan esta oración se unan con nosotros y juntos le digamos al Espíritu Santo: Señor, sana mis heridas, levántame y dame el poder y la autoridad para poder enfrentar un mundo hostil que me consume, me desborona. Señor, mil gracias por permitirme compartir este momento con cada persona. Muchos de ellos están pasando por situaciones muy adversas. Se sienten desboronados, desbaratados, decepcionados, desanimados. Perdieron las fuerzas y las ganas de luchar. Sienten que no tienen el poder, ni el carácter, ni las fuerzas para enfrentar un mundo tan hostil. Pero sé que para ti no hay nada imposible, y sé que tú tienes el poder de transformar las cosas. Obra, Espíritu Santo. Obra, Espíritu Santo, en ellos. Sana las heridas que les ha dejado las batallas, las crisis, las guerras. Fortalece sus manos cansadas, sus rodillas endebles. Fortalécelas, Padre. Haz de ellos lo que tú tienes preparado. Que te puedan conocer y puedan encontrar que tú eres su Padre y en ti hay identidad. Muéstrales el propósito y el destino, que son llamados para algo grande. Pero sobre todas las cosas, Señor, hazles entender que en ellos hay poder y que ese poder se va a manifestar en todo lo que su vida hace. Pero levántalos, Señor. Levántalos. Levántalos, porque el mal no vencerá al bien. Levántalos, porque las tinieblas no arroparán la luz. Por el contrario, la luz disipa las tinieblas. El bien transforma al mal. Yo sé que no es fácil, Señor, y muchas veces nuestras fuerzas flaquean. Pero mira cada persona que está escribiendo, cada persona que se ha unido a esta transmisión. Muchos de ellos sienten sus manos cansadas, no tienen más ánimo de seguir tocando puertas ni intentándolo, porque creen y sienten que no hay un camino, no hay un norte, no hay un destino.
Oro sobre ellos, Padre, para que tú te reveles y nos permitas ver lo que tienes preparado. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Levanta una generación que pueda sobrevivir a los ataques del enemigo. Levanta una generación que pueda sobrevivir a una sociedad que su corazón se ha corrompido. Levanta una sociedad que su corazón se ha apartado de ti. Levanta una generación, Señor, en medio de un mundo que la maldad y el pecado se ha vuelto su mayor deleite. Levanta una generación íntegra, santa, pura, pero que no sea milane, que no sea amedrante, que no se desanime en medio de la presión, sino por el contrario, que tenga el poder y la autoridad. Y oro por cada hijo, hija. Padre, si ustedes necesitan unirse en oración por sus hijos, levante ahí su mano y dice: Señor, te presento a mis hijos, guárdalos, dale sabiduría, protégelos de todo mal, de toda acechanza del enemigo. Dales el valor y el carácter, Señor, para que ninguna obra del enemigo, ningún plan de las tinieblas prospere contra ellos. Vamos, si me están acompañando en esta oración, padres de familia que tengan hijos adolescentes, ahí donde están, dice: Señor, te entrego a mis hijos, para que ellos te puedan conocer, puedan saber quién eres tú, cuál es el propósito que tienes con ellos, y que en ellos pueda desatarse el poder que hay en ti. Señor, clamo por cada adolescente, cada señorita, cada joven, cada niño. Señor, oro por estos chicos que están pasando por situaciones complejas en su identidad, para que tú te reveles a ellos y ellos te puedan conocer, que no conozcan la religión de la iglesia, que conozcan al Dios de la iglesia. Señor, queremos una generación de adolescentes, queremos una generación de jóvenes, queremos una generación de niños que te conozcan a ti, que conozcan el poder que hay en ti, que puedan desatar el propósito. No queremos entretener a nuestros jóvenes, queremos desatar el poder que hay en ellos de parte tuya. Guárdalos, líbralos de todo mal, de todo peligro. Y aquellos que se han apartado de tu camino, Señor, allá donde estén, en el país donde estén, en el lugar donde estén, que tú te reveles a ellos y te muestres el plan que tienes para ellos. En el nombre de Jesús lo creemos, lo confesamos y lo declaramos, que nuestros hijos te van a servir a ti. Nuestros hijos caminarán en tus pasos. Y se cumplirá esa palabra que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes. Yo sé que su oración es la misma nuestra. Muy pronto vamos a estar en este lugar. Vamos a poder orar en vivo y en directo por sus hijos. Vamos a poder abrazarlos. Llegará ese momento. Pero la crisis es el mejor campo de entrenamiento para que pueda ver la manifestación del Espíritu de Dios en su casa y en su familia. Suscríbete a nuestro canal y sigue edificando tu vida con la palabra de Dios. De parte de Dios le digo que puede ser posible, porque la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Tenemos diferentes predicaciones para que puedas continuar siendo bendecido. Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad.